Continuamos con la derivada de segundo orden. ¿Qué es lo que vamos a incorporar ahora? La derivada segunda y el comportamiento de una función. ¿Por qué? Porque el signo de la segunda derivada nos va a dar información sobre el comportamiento, es decir, sobre la tasa del crecimiento o decrecimiento de una función. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hemos estudiado el signo de la primera derivada, vimos que si la primera derivada era positiva en un intervalo, f crece en ese intervalo. Si la primera derivada era negativa, f decrece en ese intervalo. Y si era igual a 0, entonces f es constante. Ahora, si nosotros relacionamos el signo de la primera derivada de esta función, que es f segunda, veamos qué es lo que pasa. Consideramos f segunda positiva, que como es la primera derivada de f', me permite concluir que f' crece en ese intervalo. ¿Y quién era f'? Habíamos conocido que f' era la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos x, f de x que pertenezcan a ese intervalo. Por ende, las pendientes de las rectas tangentes van creciendo a lo largo de todo el intervalo de análisis. Entonces, lo que vamos a incorporar ahora es que si f crece y las pendientes crecen, lo que vamos a decir es que la función crece a tasa creciente. Ahora, si f decrece cuando las pendientes crecen, la función será decreciente a tasa creciente. O sea que una función puede ser creciente o decreciente a tasa creciente. Lo miremos en una gráfica. Vemos que la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Vemos que las pendientes de estas rectas tangentes que son positivas se hacen cada vez más grandes. Entonces estamos en presencia de una gráfica de una función creciente a tasa creciente. En esta próxima gráfica podemos ver que ahora la gráfica de f es cóncava hacia arriba, pero la función f decrece. Veamos estas pendientes. Estas pendientes son negativas y cada vez son menos negativas, entonces cada vez son más grandes. Entonces esta función es decreciente a tasa creciente. Si consideramos ahora el caso de la segunda derivada negativa, la segunda derivada es la primera derivada de esta función f'. O sea que me va a permitir concluir, si la segunda derivada es negativa, que f' decrece en AB. Y f' era la pendiente de las rectas tangentes, es decir, que las pendientes de las rectas tangentes van decreciendo ahora. Entonces una función va a poder ser creciente a tasa decreciente si es que crece y sus pendientes de las rectas tangentes decrecen. Y será decreciente a tasa decreciente si la función decrece y las pendientes de las rectas tangentes decrecen. Lo veamos en la gráfica. Tenemos una gráfica de una función cóncava hacia abajo. Esta función es creciente y las pendientes de las rectas tangentes son cada vez más pequeñas. Entonces vemos que la función crece a tasa decreciente. Y acá también vemos que es cóncava hacia abajo, solo que ahora la función es decreciente. Las pendientes de las rectas tangentes que son negativas cada vez se hacen más pronunciadas y por lo tanto menores. Entonces f decrece a tasa decreciente. Y vamos a poder decir entonces que si una función crece o decrece en un intervalo y su segunda derivada es positiva, ese crecimiento será a tasa creciente. Si la función crece o decrece en un intervalo y su segunda derivada es negativa, vamos a decir que la tasa de crecimiento es decreciente. Y ahora si la función crece o decrece en un intervalo y la segunda derivada es igual a 0 en todo ese intervalo, la tasa de crecimiento será constante. Lo veamos en un ejemplo. Nos pide que estudiemos el comportamiento del crecimiento o decrecimiento de una función. Esta es la función y como siempre tenemos que analizar una función, vamos a poner su dominio porque es el espacio de análisis. Para la parte del crecimiento, ¿qué necesitamos? Primera derivada. Vamos a derivar entonces este cociente, denominador al cuadrado, derivada del numerador
por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador que sea la x. Acomodamos un poco sacando factor común a la x, podemos simplificar y ya tenemos nuestra primera derivada. Dominio de la primera derivada será también igual a todos los reales. ¿Dónde se hace cero esta primera derivada? F' de x será igual a 0 si x es igual a un medio positivo. Analizamos entonces el dominio de f y lo vamos a partir en un medio para ver el signo que tiene la primera derivada. Queremos ver solamente crecimiento, así que no nos importa x igual a un medio. Tenemos aquí abajo algo que será siempre positivo y el signo nos lo dará entonces el numerador. Un punto de prueba entre menos infinito y un medio, por ejemplo 0, nos quedará positivo, eso quiere decir que f crece. Un punto de prueba entre un medio e infinito, por ejemplo 1, el numerador nos dará negativo, eso quiere decir que f decrece. Calculemos ahora la segunda derivada para ver la tasa del crecimiento, porque ese es el comportamiento del crecimiento. Calculemos a partir de esta primera derivada la segunda. Como tenemos un cociente, hacemos lo mismo, denominador al cuadrado, derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Acomodamos un poquito. Vamos a escribir ahora entonces el dominio de la segunda derivada, que también será los reales. Esta segunda derivada entonces existe para todos los x del dominio de f y se hace 0 cuando x toma el valor 3 medios. Dividamos entonces el dominio de f para este valor. Vamos a ver qué signo tiene la segunda derivada. En este caso, la segunda derivada estará dado nuevamente el signo por el numerador. Si tomamos un punto de prueba entre menos infinito y 3 medios, por ejemplo 0, será negativo, lo que quiere decir que la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Y de 3 medios a infinito, por ejemplo 4, será positivo, la gráfica de f será cóncava hacia arriba. Si entonces analizamos en conjunto todo lo que hemos encontrado, en el primer caso hemos partido el dominio en un medio y hemos dicho crece y decrece luego. En el caso de la segunda derivada lo hemos partido en 3 medios y hemos dicho la gráfica es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Este cuadro resumen nos va a dar origen a que nosotros ya podamos escribir las conclusiones respecto del comportamiento del crecimiento. Y entonces vamos a decir que f crece a tasa decreciente en menos infinitum medio. ¿Por qué? Porque vemos que crece siendo cóncava hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa entre un medio y 3 medios? Decrece siendo cóncava hacia abajo. Es decir, que decrece a tasa decreciente en un medio, 3 medios. Y por último, de 3 medios hasta infinito, sigue decreciendo, pero ahora siendo cóncava hacia arriba, es decir, a tasa creciente. Con todo esto, vemos que ya hemos salteado acá algunos análisis, como por ejemplo de los valores extremos y de los puntos de inflexión, porque no me pedía. Entonces, cuando el enunciado me pida comportamiento del crecimiento o decrecimiento, me está pidiendo esto. Y para esto necesitamos solamente signo de la primera y de la segunda derivada con este cuadro resumen que hemos hecho para poder leerlo. Ahora veamos una cosa. Todo lo que hemos aprendido hasta este momento nos lleva a poder hacer un análisis completo de una función. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado cuándo crece, cuándo decrece, hasta dónde, por los extremos relativos y absolutos. Hemos estudiado la forma de la curva con la concavidad, los puntos de inflexión. Entonces estamos en condiciones de graficar cualquier función que se nos presente, más allá de que la conozcamos o no. Entonces vamos a poder empezar a hacer un estudio completo de esta función. Entonces empecemos con el dominio de la función y le ponemos la condición de continuidad porque la necesitamos para el criterio de la primera derivada. Para el análisis de los valores extremos, calculamos primera derivada. Dominio de esta primera derivada será los reales menos el 0. Acomodamos la primera derivada para poder buscar puntos críticos. Sacamos denominador común y vemos que para analizar puntos críticos tenemos puntos críticos por no existencia x igual a 0, que es el que salió del dominio. Y puntos críticos por igualar a 0, si x es igual a menos un medio.
Podemos hacer entonces el análisis. Para ver el signo que tiene esta primera derivada, aquí es 0 y aquí no existe. Veamos, este denominador será siempre positivo porque tiene este 2 aquí arriba en el exponente que lo hace positivo. Entonces el numerador me dará el signo. Un punto de prueba entre menos infinito y menos un medio, por ejemplo, menos 2, quedará negativo, eso quiere decir que f decrece. Un punto de prueba entre menos un medio y 0, por ejemplo, menos un tercio, quedará 2 por menos un tercio, menos 2 tercios más 1 positivo. Crece. Y un punto de prueba entre 0 e infinito, 1 será positivo también, f crece. Aquí queda claro entonces que como tengo la condición de continuidad, f de menos un medio es un mínimo relativo de f. Me faltaría ver, para ver si es absoluto, calcular límite cuando x tiende a más y menos infinito porque son los bordes de este dominio. El límite cuando x tiende a infinito de la función me va a dar infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito tendremos que sacar factor común x a la 1/3, pero nos dará nuevamente infinito. Entonces, este mínimo que hemos obtenido será mínimo relativo y absoluto. Con esto hemos finalizado el estudio de la primera derivada, crecimiento. Vamos a ver ahora concavidad. Para eso necesitamos la segunda derivada. Y para calcular la segunda derivada, fíjense que de esta primera derivada tenemos varias partes. Yo voy a tomar esta primera expresión de la primera derivada porque me parece más sencilla para derivar una suma que derivar un cociente. Entonces voy a derivar de este lado, ya tengo la segunda derivada y voy a escribir entonces su dominio. Acomodo un poco esta segunda derivada sacando denominador común y ya podemos buscar dónde esta segunda derivada no existe en 0, dónde vale 0 en x igual a 1. Podemos entonces hacer ahora el análisis de la segunda derivada partiendo el dominio de f en estos dos valores. Veamos el signo que tiene esta segunda derivada en los intervalos que hemos determinado. Un punto de prueba entre menos infinito y 0, por ejemplo menos 1, quedará positivo por negativo en el numerador, negativo. Y en el denominador negativo será positivo, la gráfica de f será cóncava hacia arriba. Un punto de prueba entre 0 y 1, por ejemplo un medio, nos quedará negativo por positivo en el numerador, negativo, dividido en positivo, quedará negativo, la gráfica de f será cóncava hacia abajo. Y de 1 a infinito tendremos negativo por negativo en el numerador, positivo. Y positivo el denominador, positivo, la gráfica será cóncava hacia arriba. Esto quiere decir que en 1, f de 1, hay punto de inflexión. ¿Por qué? Porque 1 pertenece al dominio de f', hay tangente única. ¿Qué me pasa con x igual a 0? ¿Pertenece a este dominio? No. Hay tangente única y no lo sabemos. ¿Qué nos tendría que estar faltando de análisis? Nos va a faltar el análisis de el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 en valores absolutos. ¿Cuánto nos tiene que dar? Infinito. Los resuelven y van a ver que ese límite sí da infinito, quiere decir que aquí sí hay tangente única, al igual que en x igual a 1, y por lo tanto vamos a poder escribir f de 0 es punto de inflexión también. Para poder hacer la gráfica de todo esto, resulta conveniente también armar en un único resumen todo lo que hemos encontrado. Esto es lo que nos había dado, nos queda este resumen del análisis que hicimos de la primera derivada y de la segunda derivada, y ahora este resumen lo vamos a pasar a nuestra gráfica y vamos a obtener esta gráfica de la función. Como podemos ver, tenemos desde menos infinito hasta menos un medio, una gráfica decreciente siendo cóncava hacia arriba. Luego, de menos un medio a 0, crece siendo cóncava hacia arriba. En 0 hay tangente vertical que habíamos calculado. De 0 a 1 crece siendo cóncava hacia abajo. Y luego hay un punto de inflexión que se transforma en cóncava hacia arriba. A estudiar, damos por finalizado el tema de concavidad. Y con esto los temas del segundo parcial. Muchos ánimos, que queda poco.